Comenzamos un nuevo proyecto aquí en la Elástica de Diño, un video podcast hablando sobre la primera y un poquito sobre la Liga Smartbank, un proyecto que teníamos muchísimas ganas y que vamos a retransmitir, digámoslo así, en YouTube, en Spotify y también en iVoox cada 15 días. Un proyecto que empezamos a pensar en el mes de abril cuando todo estaba muy mal, estábamos confinados y donde estaba terminando casi una temporada atípica. Vuelve a empezar una temporada atípica, esperemos que todo regrese a la normalidad, que todos regresen a los estadios, pero por el momento queremos que disfruten con este programa, con el Pichichi de la Elástica de Diño. Comenzamos. Y bueno, y como siempre, y como me acompañará en todos los programas del Pichichi, el primero de esta temporada, me acompaña Andrés, como siempre. ¿Cómo estás, Andrés? Pues muy bien, con un poquito de frío. Hay que decirlo que estamos en septiembre y estamos en Murcia, que bueno, para que os hagáis una idea, pues lo venías diciendo, con muchas ganas de empezar este programa, que lo hemos pensado mucho, le hemos dado muchas vueltas y por fin va a dar a luz. Efectivamente, normalmente no vamos a hablar, es un programa, Andrés, en donde las cosas que nos hemos dejado en lo mejor y lo peor y en Ujú, otros aspectos de vídeos de YouTube, lo vamos a tocar en este programa de una claro. forma más tranquila, más amena, porque al final es un podcast. También nos están pudiendo ver en YouTube. Los que no nos pueden ver en YouTube, pues nos estarán escuchando por Spotify y también será igual de satisfactorio. Vamos a tocar 5 temas de primera división, 5 equipos, 5 entrenadores, va a ir variando, 5 cuestiones que nos hemos preguntado después de estas 2 últimas jornadas. Y el último tema será hablar un poco en general sobre los aspectos de la Liga Smartbank. Sí, totalmente, lo has dicho muy bien. Son aspectos que quizá en un vídeo normal o en lo mejor y lo peor se nos vaya de tiempo porque son muchos equipos. Dedicarle su espacio a la Liga Smartbank, que es muy importante y es una de las mejores ligas de Europa, haciendo un cómputo general. Evidentemente no está en el top 5, pero sí está en el top 10, creo que sin ninguna duda. Y es que era necesario, porque hay muchos aspectos que se nos pasan en vídeos normales y hay que indagar un poquito en ellos. Sí, hay que hablar absolutamente de todo y creo que lo positivo del Pichichi es que todos los equipos, los 20 equipos de primera división van a ser invitados en algún momento a este nuevo programa. El día de hoy tenemos 5 equipos para analizar, que nos parecen los más interesantes hasta el momento en estas 2 jornadas. Y vamos a Ujú. empezar con el Celta de Vigo. Y nos preguntamos, ¿qué le falta al Celta para ser mucho más competitivo? Esa es la pregunta que queremos responder. Si la quieren responder por aquí abajo en comentarios, también lo pueden hacer. Los vamos a leer, tengan por seguridad eso, pero quiero saber primero tu opinión sobre esta cuestión, Andrés. Ok, recordemos, si el que no haya visto nuestras predicciones, que vaya a verlas, lo dejaremos Lo dejamos por aquí arriba. correcto. Yo al Celta lo puse muy arriba, soy muy optimista, pero por el entrenador que tiene. Si miramos la plantilla, cierto que se ha reforzado con Murillo, que me parece un fichaje que le quita a un rival directo, no sé si por el descenso o por quedarse más o menos tranquilo en la clasificación como al Valencia, pero le faltan eso, fichajes. Iago Aspas siempre va a ser un animal competitivo en Balaídos, jugando para el Celta, fuera ya hemos visto que no, y creo sobre todo que le hace falta fichajes, un jugador en el centro del campo que sea capaz de catalizar el juego, creo que es muy necesario en el Celta de Vigo, y creo que Óscar lo busca, el entrenador del Celta. Veremos a ver cómo sale Emre Mor esta vez, que en su día fue el mejor regateador de la Bundesliga, tenía un cómputo, un porcentaje muy alto, y bueno, apartando a Pionesisto totalmente, que ya ha dejado el Celta, creo que puede ser importante y lo ha sido en esta temporada el turco. Partiendo de esa idea de jugar por las bandas, de teniendo a Yago Aspas, ese catalizador que hace falta en Vigo, creo que por ahí puede empezar a solventar lo que necesita el Celta de Vigo.
Tiene nombre y apellido, ¿no, Andrés? Yo creo que tiene nombre y apellido y debería de ser Rafinha Alcántara el que llegue Efectivamente. al club de Vigo, porque creo que sería esa pieza que le falta, como tú dices, a este Celta, efectivamente, para ser mucho más competitivo, para tener muchas opciones, además de planteamientos de partido, el Celta de Vigo, y a lo mejor también yo estaba pensando que a lo mejor le faltaría también un delantero, un Sí, tipo, no un tipo como Santi Mina, sino a lo mejor un Smolov, no efectivamente. un tipo de Smolov. Smolov no va a llegar. No sé, voy a lanzar un nombre. Carlos Fernández, por ejemplo. Por ejemplo, es un nombre que se ha hablado en los últimos días. Ha perdido quizá un poquito de fuerza tras el fichaje de Murillo, porque bueno, yo creo que los equipos de media tabla están teniendo muchísimo cuidado económicamente por la situación financiera por la que estamos atravesando todos. Y creo que el fichaje de Carlos Fernández es un fichaje que si se hace va a ser poco a poco. Ahora a lo mejor se hace mañana mismo, pero que va a salir, va a ser poco a poco y es un buen nombre para la delantera. Sí, sería un fantástico nombre porque creo que también ayudaría a Iago Aspas mucho a trabajar por detrás, o a lo mejor el mismo Carlos Fernández trabajar por detrás de lo que hace Iago Aspas. Yo creo que se complementarían muy bien y sería esa guinda del pastel que pondría a un equipo como Oscar y que a lo mejor se acercaría a tu predicción, ¿no, Andrés? Fíjate, José Ignacio, también quería apuntar, aparte del fichaje de Murillo, que son galones en defensa, porque ya lo vimos la pasada temporada, Murillo fue clave, aparte de Iago Aspas, que él prácticamente tuvo el 70% de la culpa de que el Celta se quedara en primera. Murillo fue clave en el tramo final de la campaña, cuando volvimos del confinamiento. Señalar también que quizá al Celta le haga falta un jugador, un lateral sobre todo, para incidir más por esas bandas, teniendo en cuenta el cómo quiere jugar Óscar. Porque yo creo que va a ser muy importante, basándome en el estilo que tiene Óscar de jugar, que es aprovechar prácticamente todo el equipo y las bandas, que por eso está en remor intentando hacer buena la labor de Pionesisto. Sí, efectivamente, totalmente. Creo que Remor puede ser otra pieza competitiva de los de Oscar. Y sobre lo que mencionabas de lateral, a mí me gusta mucho Lucas Olaza. Creo que es un jugador Uh -huh. que incide mucho en ese lateral izquierdo, eso está clarísimo. Y yo creo que por ahí va bien cubierto el Celta. Pero yo, por la banda derecha, a mí Hugo Mayo me viene dejando muy frío las últimas temporadas y creo que esta va a ser más de lo mismo. Normalmente ha sido un jugador que nunca me ha encantado, uno de esos laterales que no me ha terminado de llenar, Sí, pero y por eso creo que el lateral derecho sería otra pieza a reforzar, aunque no es primordial, como veníamos diciendo, de ese correcto. delantero y ese mediocentro. Totalmente de acuerdo. Al final, con dos, tres piezas que toques, haces que el Celta pase de disputarse la posición decimoséptima, decimosexta, a disputarse la posición décima, novena, octava y, ¿por qué no? Como yo dije en la predicción, séptima. Eso ya es mucho pedir, Dejar todo, pero dar un claro, salto, totalmente, sí, sí, sí. Pero dar un salto, no sufrir como los años pasados. Al efectivamente. final, poder competir y poder disfrutar de este año. Y ya con esas piezas, si llegarían, todo quedaría en manos de Oscar, ¿no? Ya sería la responsabilidad del entrenador para que pueda hacer lo que él quiera con el equipo. Y vamos a ver y veríamos si está capacitado Oscar para llevar este Celta de Vigo. Yo espero que sí, tengo mi confianza puesta en él después de ver cositas al final de la pasada campaña. Es cierto que fue una de canto y, bueno, alguna moneda de canto cayó, otra de cara y otra cruz, pero yo confío en Óscar y en que lo pueda hacer bien. Efectivamente, bueno, yo decir que yo lo puse en mis predicciones que podía descender, pero si llegaran estos jugadores, posiblemente en ese momento lo pensaba, a Claro. lo mejor si llegan estos jugadores no lo pensaría así. Pero bueno, Andrés, vamos a pasar a Bueno, Déjame, ¿quieres mencionar algo? Sí. déjame decir que todavía queda mercado y que se va a hacer muy largo para el Celta y para todos los equipos, ¿eh? Que hablamos de Rafinha, pero a lo mejor no es Rafinha, porque el Barça también tiene sus pretensiones,
está dejando salir muy flojo o con poco nivel, o sea, me refiero que no está dejando, no está guardando mucho dinero con las ventas de otros jugadores y veremos a ver cómo se soluciona el tema Rafinha y además otros jugadores. Ya, José Ignacio, siga usted con el guión. Seguimos a la segunda parte del vídeo, después de hablar del Celta. Creo que hemos dejado bastantes cuestiones y si quieren responder a la pregunta que nos hicimos, repetimos. Lo pueden dejar por aquí abajo, también pueden dejar por aquí abajo para hablar del Granada de Diego Martínez, que nos preguntamos si el Granada es uno de los mejores de los equipos mejor trabajados de la liga. Yo creo que la respuesta es muy fácil, sí. Y fíjate, es un equipo que tiene buenas piezas en el banquillo, no muchas, porque al final prácticamente Diego Martínez suele usar los mismos, pero sí tiene sus 3-4 hombres de confianza que pueden salir desde el banquillo o que en otro partido pueden empezar de inicio, que lo van a hacer bien. Lo han demostrado la pasada campaña. Recién ascendido y se mete en Europa, tocando pocas piezas, haciendo un fútbol vertical en algunos tramos de la temporada y siendo firmes con la idea que tienen. Y al final el premio está ahí. Sí, efectivamente. Y creo que bueno, la mano de Diego Martínez está clarísima. Por supuesto. Creo que antes, si la gente, bueno, yo por ejemplo creo que era un entrenador que conocía tanto, pero es normal que la gente en primera división no lo hiciera tanto y que dudara un poco del Granada, pero creo que al final también ese entender, sobre todo a mí lo que me gusta de Diego Martínez es que entiende cómo tiene que jugar contra el rival que está jugando, sabiendo también tus mismas virtudes, ¿no? Porque hay entrenadores que les gusta mucho siempre adaptarse al rival al 100%. Diego Martínez lo conoce, sabe el rival que se está enfrentando, pero partiendo desde las virtudes que tiene su mismo equipo. Efectivamente. Ha sido un entrenador que se ha sabido adaptar muy bien a cualquier rival. Ahí está su séptima, ¿no?, posición en Liga. Lo está. Y ha empezado como un tiro, también hay que decirlo. Ganan en Europa League, ganan en Liga, fichan bien, porque el fichaje de Luis Villa me parece un fichajazo, había que decirlo. Está sirviendo y está usándolo muy bien Diego Martínez. También la cesión de Yángel Herrera, vamos a decir. Sí, es un equipo que se ha trabajado desde que subió, que ha roto todas las expectativas, las ha superado y que yo creo que le queda camino por delante. Y también, ya para prácticamente darte la palabra, va a ser una temporada larga, sí, pero yo creo que hay plena confianza en que Diego Martínez puede volver a repetir esa séptima o incluso sexta posición en Liga. Si, por ejemplo, no sufre mucho de lesiones en algunas zonas del campo, creo que lo puede hacer. El medio campo, el medio campo del Granada puede ser de los mejores de primera división en cuanto a rotación, en cuanto a hombres, porque creo que todas sus piezas están activas y hemos visto a un Luis Milla que se ha adaptado perfectamente al sistema. En muy poco tiempo. Que ha llegado perfecto a este Granada, ha encajado muy bien. Sabíamos que venía y que iba a ser una de los fichajes de este próximo verano, porque lo hablemos en un podcast con Ander Rayo. Hablamos sobre Luis Milla, sabíamos que iba a llegar a un primera, llegó al Granada, tenía muy buena pinta y en estos 2 partidos de Liga nos ha dejado cosas extraordinarias, el ex del Tenerife. Y también vamos a hablar de un viejo roquero que está haciendo goles, y es que Roberto Soldado ha empezado como un tiro. Y hay otro viejo roquero que está en el banquillo, ojo, que también es Jorge Molina y que creo que lo puede hacer muy bien en sustitución de Soldado en algunos partidos, en esa rotación que tanto va a necesitar el Granada. Yo no sé, José Ignacio, la baja de Carlos Fernández, que era un hombre que entendía muy bien el fútbol, al menos el fútbol del Granada. Lo hemos visto cómo hablaba con la prensa y cómo él explicaba la forma y el cómo lo entendía el juego. Si el Granada necesita otro delantero, ¿o crees que el fichaje de Jorge Molina y la continuidad de Soldado son suficientes para tapar el hueco y gran hueco que deja Carlos Fernández? Yo también estaba pensando en eso. Yo creo que no.
A ver, a lo mejor a largo plazo, si baja el nivel un poco Soldado y Jorge Molina, porque tienen una edad y puede ser lógico, a lo mejor sí puede hacer falta un delantero. Uh-huh. Pero creo que por el momento se puede llegar a apañar Diego Martínez. Creo que por el momento creo que puede tirar por eso, y también hay un mercado de invierno que podría ser una opción para el Granada si llega un poco ahogado al mes de enero, al mes de febrero, y poder llegar a fichar ahí a algún otro delante. Al final está yo creo que de aquí al mercado de invierno creo que vamos, no creo que Roberto Soldado se lesione tampoco, ni le vaya mal en cuanto a cifras, pero creo que puede rendir. Y lo que has dicho, hay un mercado de invierno, seguramente en ese mercado de invierno va a haber muchos nombres, porque los equipos tienen que hacer caja, y el Granada, que juega Europa, puede ser un sitio apetecible a cualquier delantero. Sí, efectivamente. Y bueno, regresando un poco a la cuestión del principio, creo que por más que pueda llegar a faltar un delantero, por más que todas las piezas estén bien reactivadas, al final el esquema, el planteamiento, la forma de jugar de este Granada es lo que hace que sea uno de los mejores equipos trabajados de primera división. Totalmente de acuerdo. Si no uno de los mejores, el mejor. Es que Posiblemente el mejor. Yo me atrevería a decir que junto al Sevilla y Julen Lopetegui, o también a lo mejor al Real Madrid, que vemos la mano de Zidane y que cerró muy bien la temporada pasada, posiblemente es uno de los mejores equipos trabajados de primera, o el hombre, mejor. a día de hoy, con la temporada comenzada, yo creo que de los que estabas en Europa es el mejor. Y Por eso que no ha supuesto. jugado Sevilla, Atlético, Barcelona, todavía no han jugado en el momento que estamos grabando. Pero yo creo que no hay ninguna duda de cómo ha empezado la temporada de Granada y que a día de hoy es el mejor. Sí, por supuesto. El equipo, Andrés, y aquí es donde entramos a la tercera parte de este podcast. El tercer equipo es uno que está en camino en ello, está, digamos, loading esta situación de ser un equipo muy bien trabajado, y es el Betis. Pero todavía tenemos dudas en algunas cuestiones, sobre todo cómo puede hacer que el Betis junte a sus piezas más talentosas. Creo que ya nos ha dejado algunas pistas estos dos partidos, estos dos triunfos del Real Betis de Pellegrini, que han sido que Canales y Fekir estén tan arriba y combinen en la zona ofensiva del Betis, creo que cosa que no vimos el año pasado con Rubi. Creo que nos ha dejado esa pista de que esto puede suceder, de que Pellegrini puede juntar a las piezas más talentosas, pero hay algunos aspectos como el de Borja Iglesias, el de Loren, o los mismos laterales, sobre todo en cuestión del lateral izquierdo, que es Alex Moreno, que todavía dejan un poquito de dudas. Es un equipo en construcción. Leo muchos béticos en redes sociales que se desesperan bastante con el tema de las incorporaciones. Yo creo que, lo vuelvo a repetir, y es que esto va a sonar durante toda la temporada. El momento económico por el que están atravesando los clubes no es bueno, no se puede hacer una revolución como tal, pero se El empieza a ver Betis la... viene, el Betis viene de gastar 28 millones y 25 millones por Borja Iglesias y Fekir respectivamente, es la verdad. Totalmente de acuerdo. No se puede coger y llegar, y por mucho que quiera Pellegrini, es que es imposible de, venga, quiero 6 hombres, no se puede. Pero es lo que tú has dicho, está empezando a juntar esas piezas, o la pregunta que hacías, se está empezando a juntar esas piezas, Fekir, Canales, Borja Iglesias, quizá todavía a mí me deja un poquito de dudas porque ni la temporada pasada ni esta se le termina de ver fresco. Pero ¿tú por qué crees que sea lo de Borja Iglesias? Porque eso es también una cuestión dentro de esta pregunta que nos estamos haciendo. Me pongo a pensarlo y pienso en los equipos de Pellegrini, y es que ha tenido toda clase de delanteros y ha tenido delanteros que han hecho buenos registros. Borja Iglesias, yo no sé si quizás sea el propio jugador, que es que me deja unas dudas tremendas porque no sé si termina de ser el jugador, si es el entrenador. Luego está Loren, que sí es verdad que hace goles, pero creo que si necesitas dar un salto y competir con los grandes, Loren de momento, a día de hoy me parece un poco limitado en comparación con lo que hay en el resto de equipos, no que el Loren sea mal jugador. Yo creo que Borja Iglesias, si enchufa la primera, va a enchufar la segunda.
Claro, sí, eso totalmente es cierto, aunque a mí todavía no me termina de encajar al 100% Borja Iglesias en este Betis. No sé si termina encajando. A mí me está dejando muchas dudas. Me está dejando muchas dudas. Y no sé, bueno, si consigue Pellegrini hacerlo, creo que ya encajaría absolutamente todo. Y creo que hablaríamos de un Betis más serio, que lo que sí está haciendo muy bien Andrés y está conectando muy bien esos dos mediocentros que son William Carvalho y Guido Rodríguez, que están fabulosos. Posiblemente es lo mejor del conjunto bético. Seguramente. William Carvalho, que la temporada pasada yo ya lo daba por muerto, por decirlo de alguna forma. Es Y los que, béticos mismos. fíjate, a mí William Carvalho, en este corto espacio de tiempo en el que lo hemos visto al principio de temporada, me parece incluso 3 veces más rápido que el año pasado. Es que el rol ese que tiene de empezar quizá acompañado de Guido, creo que le impulsa al jugador y lo hemos visto. Llega desde atrás y te mete un golazo. Seguramente no sea la tónica que vaya a tener durante toda la temporada, pero es un jugador que a lo mejor no es tan rápido, pero que si está bien posicionado va a dar más de sí y más de lo que tiene y va a entrar muy bien en el sistema de Pellegrini. Pero sobre todo creo que hemos visto que no es un jugador que tiene que estar bien posicionado. Yo creo que no tiene que estar bien posicionado, sobre todo porque ahora tiene a Guido Rodríguez. En años pasados no tenía a Guido Rodríguez porque William Carvalho no es un medio centro defensivo. No lo es. Guido Rodríguez sí lo es. Y Guido Rodríguez, digamos que cubre la espalda de William Carvalho para que libere mucho más al portugués, y creo que por eso se complementa muy bien tanto el argentino como el luso. Sí, José Ignacio, a ver, no me refería exactamente a labores defensivas como pivote, me refiero a un Claro. jugador que es lento, porque es lento, Y que sobre todo para correr a sus espaldas, claro, eso es muy lento y se efectivamente, ha comprobado en el Betis, sobre todo en el Betis de Setién. efectivamente, un jugador que está bien posicionado, como tú dices, que le cuesta correr para atrás, que no es rápido, que yo te lo digo de verdad, lo he visto más rápido, y no es que William Carvalho ahora sea Gareth Bale, no lo es, pero el saber estar dentro de un campo, el guardarte quizá esa carrera para atrás que te solventa tu compañero, creo que eso al Betis y sobre todo a William Carvalho le va a venir muy bien. Es que desde ahí, desde ese mediocentro, parte todo ese juego del Betis para que arriba llegue el talento. Y por eso son tan importantes y por eso queríamos destacar esas dos piezas para que luego Canales y Fekir la rompan arriba, y también luego puede entrar Tello, que ha empezado muy bien la temporada, o un Diego Lainez, que yo creo y yo tengo confianza que va a tener muchos más minutos esta temporada. Hombre, si esta temporada Diego Lainez no empieza a tener más minutos, es para que se replantee su futuro si es que no lo ha hecho ya. Porque yo creo que un entrenador como Pellegrini, que creo que conoce más a Diego Lainez que el propio Rubi y que incluso Setién, porque no le han dado bola, yo creo que le toca ya su momento. Creo que son 3 temporadas. Bueno, Es súper es la tercera, pero llegó a la mitad de septiembre. A correcto, la mitad de la segunda de septiembre. correcto. Pero son 2 temporadas y media en las que no hemos visto a Diego Lainez prácticamente nada. Si no es su hora, quizá no venderlo, pero darle minutos en otro equipo creo que sería lo correcto. Pero con Pellegrini sí que es cierto que parece que, bueno, el chaval puede tener protagonismo, al menos más del que estaba teniendo. Yo tengo bastante confianza en que Diego Lainez y que pueda tener más minutos y que llegue su hora, Andrés. Y aquí entramos al cuarto equipo a analizar, es el Villarreal, y nos preguntamos qué debe hacer Unai Emery para equilibrar defensa y ataque en este Villarreal, en este submarino amarillo, que juega muy bien, que es muy bueno ofendiendo, pero defensivamente nos deja dudas. Pues sí, lo comenté brevemente en lo mejor y lo peor de la jornada. Creo que necesita un fichaje. Pau Torres es muy bueno, es internacional. Raúl Albiol es muy bueno, pero es que ya está mayor. Es un jugador que va a tener que competir, porque yo ahora mismo en el Villarreal no veo a otro central titular al lado de Pau Torres. Son 38 partidos, es competición europea, hay una Copa del Rey en medio. Yo creo que es claro que se necesita otro central y, si me apuras, un lateral derecho, porque sí que es cierto que se han reforzado tras la baja de Alberto Moreno con Estupiñán, Con... Sí, pero efectivamente.
creo que esa Sobre defensa... todo, sí, sobre todo ese central, porque si da el bajón Raúl Albiol, en verdad, a mí me gusta mucho Pau Torres. Yo A mí también. soy de los que a mí me gusta, igual que tú. Soy de los que me gusta, pero creo que necesita un central más que ayude a competir en esa defensa. Pero también, lo mismo que yo dije en lo mejor y lo peor, los equipos de Emery normalmente no defienden bien. Eso creo que lo ha dejado claro en todos sus equipos. Yo me acuerdo del Sevilla, sufría bastante a la hora de defender, sobre todo contra equipos que tiraban muchos balones al área, ¿sabes? Yo me acuerdo del partido de la final, la primera Europa League de Emery contra el Benfica, que posiblemente lo pueda haber ganado el equipo portugués esa final, porque tiraron muchos balones al área, el Sevilla tuvo, digamos, corrió un poco de suerte, porque supo sufrir. Eso es verdad, los equipos de Emery sí que saben sufrir, eso es lo positivo en esa cuestión defensiva de los equipos de Unai, pero a la hora de conceptos defensivos se queda un poco corto. Sí, es que solo tienes que pensar, se lesiona Albiol y ¿qué pones? A Funes Mori. Sí, y para mí Funes Mori es un desastre. Pégate un tiro en los dos pies si quieres jugar. Es que Ajá. no... Es algo que el Villarreal de Emery todavía tiene que hacer algo, y ojo, porque hay muchos nombres en el mercado para esa posición. No digo que vayan a fichar a un jugador top, pero sí ese típico Claro. jugador que no tiene minutos quizá en otras ligas en el top 6 y que, oye, quizá le pueda apetecer a bajarse al submarino amarillo y disputar competición europea. Y ojo, porque la temporada pinta bien. José Ignacio, yo te quería hablar de otro jugador del Villarreal que para mí es necesario, como Anguissa. Porque me refiero, a la hora de conectar entre ataque y defensa, un mediocentro como él. Me gusta como parte y me gustaría ver a Samu Anguissa efectivamente, pero yo no creo que vaya a llegar ni No. Samu Anguissa Sí, ni un tipo de mediocentro de ese estilo. Yo pero creo que no va a llegar. ¿no crees que hace falta otro jugador en el centro del campo, aparte de los Coquelin, Parejo, que ya han llegado, Iborra. Iborra? También está Iborra. Yo creo que no, yo creo que ese perfil no va a llegar. Me da a mí. Yo, por ejemplo, yo veo mucho más fundamental un central. Sí, hombre, por supuesto, eso está Un claro. central o hasta el mismo lateral derecho. Yo creo que el mercado del Villarreal ha sido muy bueno. No, ha sido muy bueno y seguramente el equipo que mejor se ha movido en el mercado, ¿eh? Sí, posiblemente sí. También sobre todo por ese ataque. En el ataque no tenemos muchas dudas, ¿no, Andrés? Para Es nada. sobre todo cómo conectar esas ideas y que sea un equipo mucho más equilibrado y que Emery encuentre ese equilibrio, que al final es lo que le caracteriza a Unai, ¿no? Ese equilibrio defensa-ataque que todavía no encuentra en el Madrigal. Bueno, en la No, cerámica, que se me va un poco el nombre del estadio a veces, es la cerámica. cierto. Bueno, es lo que dices. Al final, bueno, también es verdad que llevamos 2 días de competición, que no vamos a alarmarnos. Se comenta mucho, Emery no es un entrenador que vaya a morir con lo suyo. O sea, yo creo que al final va a encontrar ese punto de juego o su forma de jugar en el campo. Tiene a muchos nombres en la delantera: Samu Chukwueze, Takefusa Kubo, Gerard Moreno. Me estoy dejando muchos, pero no me salen más nombres. Un montón más. Básicamente, Paco Alcácer, Paco Alcácer, joder. Moy Gómez, Javi Ontiveros. Ontiveros, que me encanta también. Que, bueno, yo creo que está destinado Buen a... revulsivo. Es un buen revulsivo, efectivamente, con muy buen golpeo, por cierto. Son 5 o 6 nombres en una delantera que yo creo que ahora mismo en primera división no hay un equipo que tenga 5 o 6 nombres de garantías, al menos para competir en delantera. Yo creo que ahí Emery tiene, no voy a decir que tiene mucho trabajo, porque son todos muy buenos, pero sí tiene el trabajo de saber colocarlos y saber sacar lo máximo de ellos. Y tirando de que Gerard Moreno es una garantía, Paco Alcácer es otra, veremos a ver cuál es la apuesta de Emery. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Tiene mucho que trabajar Unai, es normal. Es un equipo que tiene bastantes piezas nuevas, que tiene que seguirlas trabajando. Van 2 jornadas y que seguramente vamos a disfrutar mucho con este Villarreal de Unai Emery. Entramos porque nos acercamos más o menos a la media hora de programa.
Y nos acercamos al último tema de Primera División, a un recién ascendido, que es el Cádiz de Cervera, que no ha podido estar en el banquillo en las 2 primeras jornadas, pero un partido lo ha perdido dejando un sabor de decir, bueno, este equipo no sabe competir en primera, y luego ha jugado contra el Huesca, en Huesca, y nos ha convencido bastante, y por eso hemos decidido hablar de este Cádiz y preguntarnos si al final funcionará el Cádiz de Cervera, este Cádiz de Cervera con su estilo de juego muy particular en Primera División. A ver, vamos a tener claro una cosa. Primera jornada contra Osasuna, uno de los equipos revelación la pasada campaña. Es que presentar tanto Osasuna, yo creo que para ningún equipo, porque Osasuna es muy difícil, siempre que hay que jugar contra Osasuna, ya sea fuera de casa o no, es un equipo duro. Entonces, teniendo en cuenta eso y lo bien que, para mí, lo bien que jugaron ante el Huesca, que es verdad que es otro recién ascendido, yo creo que es un buen estilo de juego y que le puede durar y perdurar en el tiempo a Cervera. Sí, de acuerdo. Yo de ese partido de Osasuna quería decir que yo creo que lo planteó muy bien Yago Barrasate. Cogió la medida al Cádiz y por eso lo hizo tan bien. Pero también a mí me dejó en el primer partido, a mí me dejó un poco de dudas en el nivel competitivo del equipo en primera, de algunas piezas. Sobre todo también, Andrés, porque creo que una pieza clave del Cádiz de Cervera es Alex Fernández, y Alex Fernández no jugó el primer partido, hay que decirlo. Creo que Alex Fernández es ese jugador fundamental para que este Cádiz tenga un poquito de vida. Nosotros estuvimos analizando por Twitter el partido del Cádiz. He de decir que los comentarios que iban dejando en nuestra TL, no a nosotros, sino en todo Twitter, los aficionados cadistas, es que el Cádiz es Alex Fernández y 10 más. Lo leí, así de veces lo estuve leyendo. Creo que esa pieza es muy importante. Es un jugadorazo, puede jugar en cualquier posición en el centro del campo. Creo que Cervera en él ve su foco, su distribuidor, es el entrenador en el campo, lo que me quiero referir. Y creo que es lo que dice la gente del Cádiz, Alex Fernández, 10 más. Sí que es cierto que es un equipo muy competitivo, un equipo que sabe mover muy bien las líneas, sabe presionar cuando hay que presionar, sabe, digamos, sobrevivir sin balón. Bueno, sabe vivir, porque sobrevivir al final lo estás pasando mal. Puede estar todo el partido sin tocar el balón, que esa presión que tiene el Cádiz le salva y le da 3 puntos. El problema del Cádiz va a ser, porque eso le pasó en segunda y creo que en primera le pasará más, es cuando el Cádiz tenga que proponer. Cuando el Cádiz vaya por debajo del marcador, ahí va a ser los partidos que a lo mejor el Cádiz no puntúe, no vaya a puntuar. A partir de un gol primero en el marcador, que abre el marcador del Cádiz, esos partidos van a ser mucho más posible que el conjunto gaditano pueda hacer puntos y pueda llevarse puntos y rascar puntos para conseguir esa salvación. Sí, es un equipo que le cuesta proponer. A mí me recuerda a cuando el Getafe asciende. A ver, salvando las distancias, porque al final el Getafe hizo un temporadón de me quito el sombrero. Pero esa forma de presionar, esa forma de costarle proponer, porque es lo que tú dices, quizá contra los grandes, si alguien le mete, tipo Sevilla, Atlético de Madrid, Real Madrid, le mete el primero, podemos ver a un Cádiz en apuros, pero teniendo en cuenta cómo juegan los de abajo, yo creo que le puede salir bien la jugada y podemos ver el año que viene al Cádiz en primera. Yo también creo, yo en verdad también creo, y creo que también Cervera tiene que pensar, sobre todo si creo que se sabe adaptar y piensa en esos, que en muchos partidos, como decía, no va a partir con la ventaja que a lo mejor se le adelantan en el marcador, que tenga opciones para poder revertir los partidos. En el banquillo no tiene a muchos jugadores, eso es verdad, haría falta, a mí me suena un futbolista, pero no creo que vaya a salir del Sevilla, que es Bryan Gil, que por ejemplo podría abrir partidos, un jugador de ese estilo que podría abrir partidos cuando el Cádiz vaya por debajo del marcador, un tipo de ese jugador creo que encajaría muy bien en clave gaditana. Totalmente. Al final el Cádiz necesita, cuando la cosa le vaya mal, porque de momento, si sabe llevar el encuentro, prácticamente con lo que tiene,
puede sacar el partido adelante, pero si se le complica, como bien hemos dicho, y tiene que proponer juego, creo que Bryan Gil es un buen nombre, es un jugador que te puede agitar partidos, es un jugador que te abre muchos espacios, es un jugador que partiendo de banda, incluso detrás del delantero también, puede abrir al Cádiz, puede darle eso que le hace falta al Cádiz cuando vaya por debajo en el marcador y puede hacer que el Cádiz en momentos complicados asome la cabeza. Sí, yo decía un nombre por decir y por lo que ha sonado y porque también porque ambas directivas, tanto la del Sevilla como el Cádiz, tienen muy buena relación. Andrés, terminamos con el análisis ya de los equipos de primera y vamos a entrar un poco a hablar de la Liga Smartbank. ¿Cómo has visto estas dos primeras jornadas en donde, no sé, por decirte algo, el Español ha sumado 4 puntos, ha jugado contra el Mallorca y Albacete, sobre todo en la primera jornada nos ha dejado claro que puede ser arrollador. Que puede ser muy arrollador. Totalmente de acuerdo. Con la segunda división, José Ignacio, me pasa algo que no me pasa prácticamente con ninguna otra liga, y es que hay que tener cautela. Te voy a decir que el Español me ha gustado mucho, te voy a decir que el Mallorca va a competir porque tiene plantilla y luego puedo irme abajo, que bueno, yo soy de Cartagena y sigo mucho al Cartagena y me gusta el Cartagena y soy del Cartagena y también te puedo decir lo mismo, cautela, hay que esperar. El año pasado el Numancia se metió en playoff y acabó descendiendo. Claro. El Deportivo estaba descendido antes de Navidad y peleó hasta el final. El Fuenlabrada, un recién ascendido, se metió en play. Bueno, no se metió, No. casi se mete en playoff. Y espera, un equipo como el Elche, que yo creo que nadie se esperaba que ascendiera, asciende. Es una división que, bueno, sí que es cierto que podemos decir que el Español, con la plantilla que tiene, porque es una plantilla que muchos jugadores han jugado en Europa en la pasada campaña, no creo que tenga dificultades para ascender. Con el resto ya, bueno, se van viendo, me van surgiendo un poco de dudas, pero sí que es cierto que el Leganés tiene una plantilla fuerte, que el Mallorca tiene una plantilla fuerte, que el Zaragoza ha perdido efectivos, pero no creo que dé su brazo a torcer, y que los de abajo, Castellón, Logroñés, Sabadell y compañía, creo que algo dirán, y Cartagena también. Entonces, es una división que incluso te voy a decir una cosa y a lo mejor la semana que viene es todo lo contrario. Porque... Sí, totalmente. Creo que vamos a variar mucho en las opiniones cada 15 días. Totalmente de acuerdo. Y creo que va a ser lo bonito de este debate mucho más generalizado de segunda división. Yo por decir dos equipos que me ha gustado mucho la Unión Deportiva Las Palmas, de Pepe Mel. Creo que puede haber cositas este año. Sí, puede hacer cositas muy bien, que por cierto, si quieren escuchar la rajada de Pepe Mel al césped, la pueden escuchar, la pueden buscar en Twitter, que es un grande el entrenador madrileño, y también el Sporting de Gijón, que ha sumado 6 de 6. A mí el Sporting de Gijón, fíjate, me va dejando dudas. A mí sobre todo, no en el juego dudas, pero creo que ha demostrado ser competitivo. Efectivamente. Totalmente de acuerdo. El otro día, este fin de semana pasado, en el Cartagonova, sufrió hasta... Y si no es por un fallo defensivo, no gana, ¿eh? Pero así es el fútbol, ¿eh? Así es el fútbol y así es la segunda división y así es la Liga Smartbank. Entonces, si sigue sumando, porque claro, al final son 2 jornadas, a lo mejor si sigue sumando hasta la jornada 15, cuidado. Cuidado porque el Sporting tiene ganas de ascender. Lleva muchos años ya en segunda, desde que descendió en la, si no recuerdo mal, 16-17. Y creo que, bueno, al final, esto que pasa mucho, que es un equipo que está rascando y al final se mete ahí. También el Oviedo del Cuco Ciganda, que no nos gusta nada, al menos digo el Cuco Ciganda,